Bien, buenas noches. Entonces, bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. El día de hoy aún nos encontramos dentro de nuestra primera unidad, que es análisis de negocios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema importante, vamos a hablar acerca de la planeación de las actividades de análisis de negocios. Nosotros ya conversamos acerca de el rol del analista de negocios, hablamos del análisis de negocios, conversamos de nosotros en este rol. Lo que vamos a hacer es identificar lo que es una necesidad del negocio. Esa necesidad podía ser de tipo problema o tipo oportunidad, y en función a eso íbamos a desarrollar un análisis para entender a qué se debía ese problema o qué oportunidades tenían por detrás aspectos que podrían favorecer su consecución, y en función a eso nosotros íbamos a proponer una serie de soluciones para poder alcanzar los objetivos que la organización tiene. Para eso vamos a pasar nosotros por el desarrollo de un análisis de factibilidad para ver qué tan viable era la realización del proyecto que estábamos pensando desarrollar. Así que hoy lo que vamos a enfocarnos es en la planeación del análisis de negocios y cómo estas actividades van a cobrar valor cuando nosotros empecemos a desarrollar nuestro trabajo. Si a lo largo de la sesión tienen alguna pregunta, por favor me avisan y lo revisamos. Bien, entonces, planeación del análisis de negocios. Como saben, símbolo de aquí, alerta de spoiler, viene un Menti. Necesito que escaneen el código o que abran el link que les dejé en el chat y podamos abrir el Menti del día de hoy para conversar un poco acerca de el análisis de negocios y cómo finalmente esto está repercutiendo en sus organizaciones. Bien, ahí les tengo una pregunta. ¿Okay? Listo, como siempre vamos a dar un tiempo para que respondan, y si alguien quiere abrir sus micrófonos y participar, también lo escucho. Bien, vamos a ver. Vayan votando. Recuerden que vamos a la mitad de la votación. Para las clases de DIS, recuerden que no es necesario que dejen el celular, sino más bien que lo tengan a mano y puedan empezar a utilizarlo para interactuar con sus compañeros. ¿Okay? Bien. Ya tenemos entonces más de la mitad de ustedes que ha votado. La mayoría de nosotros dentro de sus organizaciones todavía no tienen el rol de analista de negocios explícitamente puesto en un puesto de trabajo. Nosotros conversamos, ¿se acuerdan al inicio del curso, que este rol de analista de negocios podía ser jugado por distintas personas? Normalmente un analista de sistemas, un analista funcional, un analista programador, el mismo consultor. Entonces todos estos puestos de trabajo finalmente realizan en parte el rol de analista de negocios. Entonces, no se preocupen si en su organización todavía no existe un puesto como tal. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase cómo es que se cubre eso. Bueno, pero una cosa es el puesto, que ya hemos conversado que en algunas organizaciones existe, pocas de las organizaciones que estamos conversando, y la siguiente pregunta es si ustedes realizan el planeamiento de análisis de negocios. Ya saben que es análisis de negocios, ya vimos que se trata de encontrar un problema o una oportunidad y hacer el análisis de causa raíz para poder saber qué la provoca o qué elementos favorecen a que una oportunidad se dé. Eso lo hacemos todos dentro de la ingeniería de sistemas, de cierto modo, y la idea es saber si dentro de sus organizaciones ustedes realizan este planeamiento de las actividades de análisis de negocios. Así que por favor respondamos a esta pregunta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo digo que sí realizo el plan, quiere decir que estoy pensando qué actividades voy a desarrollar,
a qué personas voy a entrevistar, con qué roles valdría la pena poder interactuar respecto al problema que estoy analizando. Y si digo que no lo realizo, quiere decir que yo sí soy consciente de que existe un problema, que existe una oportunidad en el negocio, estoy haciendo algo por alcanzar la solución a ese problema, desarrollando software, creando una solución de TI, implementando solución con un tercero, pero ¿qué sucede? No estoy haciendo un plan, sino que directamente estoy actuando. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos puntos, ¿no? Por ahora, la mayoría de nosotros nos dice que no realiza un planeamiento de análisis de negocios, y luego vamos a ver, a medida que avancemos con la sesión, que este plan no tiene que ser necesariamente súper formal, no es que yo tenga que tener todo un libro o todo un plan bastante extenso del análisis de negocios, sino que hay distintas formas de abordar este plan y nosotros vamos a escoger la que mejor nos acompañe dentro de la organización, dentro de la cultura que existe, y en función a eso podamos desarrollar un nivel de plan que sea suficiente para poder guiar el proceso, pero que también nos permita cierta flexibilidad. ¿Ok? Bien, entonces, por ahora vamos casi empatados. La mayoría de nosotros nos dice que no realizan el plan de análisis de negocios. Entonces vamos a ver por qué es importante hacer el plan y qué elementos nos pueden ayudar a que esto se realice de correcta forma. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestra sesión. La creación del plan de análisis de negocios. ¿Bien? ¿Para qué creamos el documento? ¿Para qué creamos el plan de análisis de negocios? Finalmente es creado para poder documentar cómo es que vamos a llevar a cabo el proceso de análisis de negocios, ¿no? Incluyendo qué decisiones vamos a tomar en la planificación o cuáles elementos ya se han acordado por parte del equipo. Se obtiene mucho valor cuando se construye el plan, tanto con el equipo como los stakeholders involucrados en las actividades de análisis de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Para cualquier tipo de plan que ustedes construyan, la idea es que lo construyan en coordinación o co-creando incluso este plan con sus equipos de trabajo. En la medida que estos planes sean creados de forma conjunta, va a ser mucho más fácil que las personas que están involucradas en el proyecto tengan ese sentido de compromiso, den el esfuerzo adicional por cumplirlo, porque son metas que ellos mismos han establecido y que por ende deberían estar en la posibilidad de cumplir. ¿Okay? Entonces la idea es que con este plan de análisis de negocios, ustedes involucren al equipo, al resto de analistas, al resto de especialistas dentro de su equipo, para poder saber si las actividades que van a desarrollar son las que ellos consideran correctas, si es que hay alguna persona dentro del equipo que tiene alguna visión diferente y que a través de eso podemos ver un punto de vista que habíamos obviado y eso puede enriquecer más adelante el análisis. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, como les decía, este plan no es que tenga que ser súper extenso, no es que yo tenga que tener un plan de muchas páginas con mucho nivel de detalle, porque usualmente estos planes que tienen mucho detalle tienden a ser complicados de seguir porque en la medida que algún elemento falle, yo voy a tener que rehacer todo mi plan porque tiene tanto detalle que se fija en actividades muy puntuales que vamos a desarrollar y que yo debería volver a programar si es que algo sucede. Bien, entonces vamos a ver que existen enfoques que son informales o formales, ¿no? Nosotros vamos a poder construir nuestro plan formalmente si es que está revisado, si es que está aprobado por el equipo del proyecto, y podríamos tener un enfoque menos formal que lo que hace es finalmente registra o toma nota de aquellas decisiones que el equipo va a desarrollar. Entonces, si es que ustedes tuvieran la oportunidad de desarrollar su plan, ¿por cuál opción optarían? Optarían por un plan que sea mucho más formal, que tenga mucho nivel de detalle, que esté bien documentado, o optarían por una opción un poco más light, donde tengamos una documentación menos formal, menos extensa, y que finalmente nos marque solamente una pauta de cuáles van a ser los pasos a seguir. ¿Qué me dicen aquí? Mientras sus compañeros terminan de participar dentro de la encuesta, yo les voy lanzando una pregunta, ¿no? ¿Por qué optarían por un plan más formal o menos formal?
¿Sería la respuesta a todos los casos o dependería de alguna razón en especial? Mientras vamos votando, yo hago unas preguntas a ver a quienes están conectados. ¿Qué nos puede decir el señor Palacios? ¿Por qué pensaría usted o por qué optaría por un plan más formal o menos formal? ¿Qué lo llevaría a decidir entre ellos dos? A ver, ¿quién más tenemos en la lista? Mientras se anima el señor Palacios, tenemos al señor Castro. ¿Qué nos podría decir? ¿En qué momento usted pensaría que es mejor un plan más formal o menos formal? Ah, sería más formal cuando sea un, cuando sea un proyecto así grande, ¿no? Cuando ya se tenga ciertas bases. Y algo menos formal cuando sea una empresa recién pequeña que recién se esté creando. Correcto. Listo, señor Castro. Excelente. Entonces ha mencionado dos criterios importantes, ¿no? Uno, el tamaño del proyecto. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto muy pequeño? No me voy a complicar con una documentación tan extensa. ¿Qué pasa si tengo un proyecto muy grande que resulta ser complejo? Estoy manejando equipos de trabajo que sean realmente numerosos. Seguramente voy a necesitar más cantidad de plan o más detalle dentro del plan para que mis equipos puedan tener una línea que seguir. Y el otro elemento es la organización, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura de la organización? Tal vez es una empresa pequeña y se está formando su cultura. Todavía el plan no tiene una estructura definida que yo pueda replicar cada vez. Puede ser una buena idea empezar con ciertos lineamientos base y en función a cómo me vayan funcionando en determinados proyectos, yo decida extender eso a un próximo proyecto y a uno siguiente y de esa forma terminemos creando un estándar dentro de la organización. Bien, entonces Castro, vamos por aquí y volvemos con nuestra sesión. Entonces, esta planeación del análisis de negocios y lo que ustedes han contestado de si prefieren que el plan sea más formal o menos formal, vimos que para ustedes la mayoría prefería que el plan sea menos formal. Vamos a ver cuáles son los pros, contras y dónde nos convendría ubicarnos. Si nosotros hablamos de una creación menos formal, estamos hablando normalmente de estos war rooms, de estos cuartos de guerra o habitaciones de guerra. Tenemos reuniones rápidas, usualmente usamos POSITs para poder documentar algunos acuerdos o algunos lineamientos básicos. Y finalmente terminamos con nuestro plan de análisis de negocios, que es un registro de cuáles son las decisiones que hemos tomado, ¿no? Cuáles son las personas que vamos a abordar, cuáles son las reuniones que vamos a hacer, cuál es la documentación tal vez que vamos a revisar. Y tenemos todo documentado de una forma bastante sencilla, si es posible esquemática, y en función a eso nosotros estamos en la capacidad de autogestionarnos para desarrollar el trabajo. Del otro lado, si yo tengo una creación de plan de análisis de negocios que sea más estructurada, yo puedo construir este plan ya formalmente en reuniones definidas, donde tengo una agenda que ya está marcada, donde tengo tiempos específicos para cada cosa. Este plan se va a crear también con mi equipo. Lo que voy a hacer es documentarlo y este documento finalmente va a dar paso a un plan de trabajo, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre tener una visión que sea mucho más ligera que teníamos al inicio a este tipo de documentación que sea mucho más extensa. Como conversamos anteriormente, ¿de qué va a depender? Puede depender de elementos como el tamaño del proyecto, la cultura de la organización, el nivel de experiencia que tengamos nosotros, porque tal vez si nunca he hecho análisis de negocios, difícilmente voy a tener un plan guardado para poder utilizarlo, pero lo que sí podría hacer es tomar algún plan que me sirva como base, alguna plantilla que pueda encontrar en la red y en función a eso empezar a desarrollar mis propios parámetros para tener un plan de análisis de negocios. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, ya sea que cojan la parte más formal o el enfoque menos formal, lo que no dejen de tener es una línea de hacia dónde piensan ir con las actividades que van a desarrollar
para poder realizar correctamente el análisis de negocios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta? Listo. Entiendo que estamos claros entonces. Vamos a ver. Ahora, como les decía, en algunas organizaciones puede ser que tengamos la suerte de ya tener algunas plantillas, ¿no? Si tuviéramos algunas plantillas sería excelente porque las podríamos usar de punto de partida para evitar que construyamos desde cero nuestro plan de análisis de negocios. Existen en Internet muchas plantillas, muchas ideas de cómo ustedes podrían abordar el análisis de negocios y el plan de análisis de negocios en sí en este caso. Y de hecho yo buscando entre ellas, lo que encontré fue que existen algunos gobiernos, por ejemplo, que ya están pensando en el plan de análisis de negocios, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del gobierno de Hong Kong, donde ellos tienen su oficina de gobierno de tecnologías de información y ya están utilizando el análisis de negocios para poder entender cuáles son las necesidades que ellos afrontan, cómo las van a resolver y qué posibles soluciones tienen ante ello. Entonces, si nosotros vemos este documento, que es un documento formal del gobierno de Hong Kong, podemos ver que ellos cubren ciertos puntos, ¿no? Nos dice, un plan de análisis de negocios tiene detectados también algún enfoque del análisis de negocios que vamos a tomar, tiene algunas actividades para poder también nosotros saber cómo es que vamos a llevar a cabo el desarrollo del sistema de TI y va a cubrir principalmente los siguientes aspectos, ¿no? Nos dice, va a haber una pequeña descripción del proyecto, va a estar también el alcance del trabajo de análisis de negocios, va a haber un enfoque de las actividades de análisis de negocios. ¿Se acuerdan que nosotros ya hablamos de los enfoques? Hablamos de comprar, hablamos de crear o una combinación de ambos. Va a haber, sí, una planificación de cuál va a ser el cronograma de trabajo, cuáles son los entregables que vamos a generar, algunos recursos que nosotros estimamos como necesarios para realizar el análisis de negocios y finalmente una lista de stakeholders. Ahora, este es el patrón que deberíamos seguir todos, no necesariamente, pero es un punto de partida. Yo a raíz de tener estos elementos a disposición, lo que puedo hacer es, de acuerdo a la organización en la que yo estoy actuando, el tamaño de mi equipo o la complejidad del proyecto, podría decidir qué elementos voy a incorporar dentro de mi plan de análisis de negocios, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podríamos ver este ejemplo y aterrizar un poco lo que está sucediendo? Para esto, yo les he desarrollado un pequeño ejemplo que les voy a mostrar por aquí. Y de hecho también después lo voy a poner dentro de la carpeta del grupo para que lo puedan revisar, pero por ahora les voy a mostrar. A ver, vamos a ver. Tenemos entonces estos puntos que hemos revisado que eran los sugeridos en esta plantilla. Si nosotros nos enfocamos en un caso que ya conozcamos todos para hacerlo mucho más llevadero, podríamos partir nuevamente del caso de nuestra clínica Más Salud, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la descripción del proyecto? El proyecto para nosotros va a involucrar desde el diseño, el desarrollo y la implementación de un sistema para poder gestionar tanto la información de los pacientes, el historial médico de estos propios pacientes y gestionar nuevas citas para que ellos puedan acudir a distintas especialidades. La solución va a disponer de la capacidad de integrarse mediante web service a la red de clínicas CPS, que es justamente esta oportunidad de integración que habíamos detectado, y la solución además deberá cubrir los siguientes puntos, ¿no? Tener un maestro de pacientes, un historial médico del paciente, un módulo para gestión de citas, la administración de resultados de laboratorio e imágenes, ya sean radiografías, ecografías, tomografías y demás, y la gestión de cartas de garantía para poder tratar con todo el tema de seguros y de esta forma poderse integrar a la red de clínicas CPS. Por otra parte, el proyecto va a incluir también lo que se denomina el desarrollo de manuales y toda la documentación que posiblemente mi cliente requiera para capacitar a sus usuarios, pero no tiene dentro del alcance las actividades relacionadas con la capacitación de todo el personal de la empresa. Quiere decir, yo voy a hacer el análisis, voy a desarrollar el sistema, lo voy a documentar y lo voy a entregar a mi cliente, pero yo mismo no me voy a encargar de capacitar a los 3.000 o 4.000 trabajadores que tiene la clínica a nivel nacional, sino que voy a capacitar o a un grupo o simplemente voy a entregar la documentación.
Entonces, esta es una descripción del proyecto. Aquí estamos hablando del alcance y estamos hablando del concepto de alcance excluido, ¿no? ¿Qué cosa está quedando por fuera? ¿Sí? Como segundo punto, dentro de este plan, nosotros podríamos ver cuál va a ser el alcance del trabajo del análisis de negocios. Aquí podríamos decir que se van a llevar a cabo, por ejemplo, actividades de análisis de negocios en la sede principal y en 2 sedes de Lima Metropolitana. Además, el alcance del análisis de negocios va a estar enfocado en analizar algunos procesos específicos. ¿Qué procesos? El de matrícula de clientes, nuevos pacientes, la gestión de historias clínicas para poder ver los resultados y toda la información histórica que tenemos de cada paciente, y la administración de citas médicas, ya sea para crear, anular o reprogramar las citas que cada paciente tiene. En ese sentido, se va a revisar toda la documentación relacionada y se entrevistará a personas involucradas en los procesos que hemos mencionado anteriormente. La identificación de la necesidad del negocio, posibles soluciones, análisis de factibilidad, priorización de alternativas, propuestas de solución, serán documentados en el caso de negocio, que se entregará al final de las tareas de análisis de negocios. Entonces, aquí, en este punto número 2, nosotros estamos describiendo todo el alcance que va a tener nuestro trabajo en relación al análisis de negocios. ¿Qué procesos vamos a analizar? ¿Qué series vamos a ver? ¿Cuáles son los puntos que van a estar incluidos dentro del análisis que están por aquí? Y finalmente, dónde las voy a documentar, que es mi caso de negocio. El punto que se refería al enfoque de análisis de negocios, para este caso en particular, nosotros vamos a decir que vamos a optar por un enfoque de crear la solución, donde podemos desarrollar esta solución que estamos evaluando con recurso interno para poder poner a disposición de los clientes y usuarios todas las funcionalidades que el sistema les ofrece. Como cuarto punto y cronograma de trabajo, yo podría tener también estos dos enfoques, ¿no?, que conversamos anteriormente. Podría tener un enfoque súper formal de tener un proyecto, tal vez mencionando cada una de las actividades que voy a desarrollar, cuándo inicia, cuántas horas dura, y por eso voy a poder saber cuándo termina. Podría tener incluso marcadas las predecesoras y sucesoras para poder saber cuál es el orden en el que voy a desarrollar las actividades. O si voy a un enfoque que es menos formal, podría tener alguna planificación a través de sprints, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros en algunos proyectos llevamos esta planificación de una forma gráfica para que pueda ser mucho más digerible por el equipo, ¿no? Entonces, este podría ser un cronograma de alto nivel, y tal vez cuando tenga más nivel de información puedo ir trabajando con más detalle. Otro de los puntos que mencionamos podría estar cubierto por el plan de análisis de negocios era la cuestión de los entregados. Nosotros aquí le vamos a decir cuáles son los entregables que vamos a generar, y esto nos va a permitir que tengamos un punto de compromiso con el cliente, que ambos sepamos cuál es la documentación que se va a entregar al final del proyecto, y en función a eso también podamos dejar documentados los procesos tanto relacionados al proyecto como al producto. A modo de ejemplo, ¿qué podríamos estar entregando aquí? Documentación de mi caso de negocio, es decir, donde he puesto cuál es el problema, la oportunidad, las opciones de solución, el análisis de factibilidad y la solución seleccionada. Puedo tener un manual de funcionamiento de la solución, ¿no?, cuáles son los principales módulos, cuáles son las funciones que tiene cada módulo. Un manual técnico, si es que quiero entender de qué forma está desarrollado el sistema, cómo está construido, qué elementos o qué módulos van a interactuar entre sí. Un diccionario de datos, si es que quiero saber cuáles son no solo las tablas que existen en el sistema, sino para qué se utiliza cada uno de los campos. Algún diagrama de clases para poder entender cómo están relacionadas estas tablas. Algunos videos instructivos podría crear, porque dijimos en el punto anterior que íbamos a desarrollar el manual de capacitación, más no a brindar la capacitación como tal. Y este material de capacitación podría incluir tal vez algunos folletos, afiches, manuales en formatos digitales o físicos. ¿Okay? Y luego podríamos nosotros enfocarnos en los dos últimos puntos, que podrían ser cuáles son los recursos que se han estimado para el análisis de negocios, y aquí podríamos decir qué recursos necesitamos nosotros a nivel de recursos físicos o recursos humanos para poder desarrollar mis actividades de análisis de negocios. En este caso, puedo requerir laptops para todo mi equipo, puedo requerir algunas cuentas de AWS con ciertos servicios ya preconfigurados, o puedo requerir
cuestiones como ambiente físico, si es que la empresa no les dispone, o alguna otra necesidad, ¿no? La idea es que ustedes puedan documentar aquí qué necesitan para hacer el análisis de negocios y la organización pueda organizarse para brindarles esas facilidades, ¿no? Si ustedes son un tercero y van a hacer el trabajo en las instalaciones del cliente, ¿qué necesitan? No sé, acceso a internet sin ciertas restricciones, un espacio físico donde poder llevar a cabo las reuniones. ¿Qué es lo que van a necesitar? Deberíamos documentarlo aquí para poder organizarlos mejor. Y finalmente, podría estar dentro del plan también una lista de stakeholders que me permita tener una visión de más alto nivel de quiénes van a ser los involucrados dentro de este desarrollo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son aspectos que pueden resultar bastante básicos, lo que se deben incluir en el plan, pero me van a servir de punto de partida y yo luego puedo ir sofisticando este plan, añadiendo más componentes y en función de esos componentes tener un análisis que sea mucho más fino para poder tener las actividades del análisis de negocios mapeadas y estructuradas para poder desarrollarlas. ¿Ok? Entonces, como les digo, este es un pequeño ejemplo que he construido para ustedes, les voy a compartir también el archivo, pero nos vamos con la idea de que el plan de análisis de negocios es una documentación necesaria. Yo podría decidir si voy a hacerlo de una forma muy estructurada o más formal, o voy a hacerlo de una forma más ligera que me permita a mí tener un enfoque de alto nivel de planificación. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es que nosotros vamos a crear este plan de análisis de negocios del que hemos estado hablando? Nos va a proveer un beneficio importante y que es apoyarse en algunos estándares corporativos. Esto aplica siempre y cuando mi organización como tal tenga ya un plan de análisis de negocios definido. Tal vez la plantilla que yo les he mostrado de análisis de negocios podría ser un punto de partida y a raíz de ese punto yo voy a ir desarrollando nuevos planes, voy a ir adaptando la estructura y finalmente me voy a quedar con una estructura que se repite en la mayoría de mis proyectos y que puede convertirse fácilmente en un estándar. Entonces, ese estándar se adopta por la organización y en ese punto ya se convierte en un estándar corporativo que yo puedo tomar cada vez que realizo un proyecto de este tipo. La idea es que estas prácticas que ya son culturalmente aceptadas por la organización, que se han madurado a través del tiempo y que han dado resultados, se puedan reutilizar. Y dentro de la organización existe esa gobernanza también para poder desarrollar adecuadamente los procesos. Y esto me ayuda a mí, en última línea, para poder desarrollar de mejor manera mi análisis de negocio. Tener claridad de hacia dónde estoy yendo, cuáles son las actividades, los involucrados y demás. Si nosotros no tuviésemos toda la información al momento de poder realizar nuestro plan, nosotros vamos a tener que asumir algunos puntos, ¿no? E incluso algunos planes, por eso es que documentan los supuestos y las restricciones. Porque finalmente los supuestos, ¿cuándo nacen? Cuando no tengo información suficiente para poder saber cuál es la situación real de la organización. Si yo no tengo información suficiente, me apoyo en un supuesto para poder asumir que cierta situación va a suceder o está sucediendo y en función a eso desarrollar un plan. Esos supuestos deberían también incluirse dentro del plan de análisis de negocios, porque si lo leo externo debería estar en la capacidad de entender por qué estamos haciendo el plan de esa forma. Y un componente importante de por qué estamos haciendo el plan de determinada manera es saber cuáles son los supuestos que la persona que desarrolló el plan o el equipo que desarrolló el plan tenía en ese momento. Porque estos supuestos, la idea es que se toman al inicio, pero a medida que avanzamos en el proyecto, nosotros vamos a tener oportunidad de poder validar los supuestos o de rechazarlos. Entonces la idea es que estén documentados para que la persona que lea el plan de análisis de negocios sepa que en función a esos supuestos que realizamos en determinado momento, nosotros hemos definido que el plan debería seguir el punto A o el punto B y tener cierta orientación, ¿okay? Pero todo respondiendo a una necesidad en particular y a la información que disponemos en ese momento. La planeación va a depender también de la cantidad de información que nosotros tengamos disponibles. Si nosotros tenemos un proyecto que es bastante innovador, donde no hay opción a consultar documentación de proyectos similares o proyectos pasados, seguramente vamos a partir de un punto en que tenemos menos información, vamos a tener que realizar más actividades de levantamiento y esto también va a influir en la forma en la que vamos a desarrollar nuestro plan de análisis de negocios.
Si nosotros no tuviéramos información suficiente, no quiere decir que no podemos empezar. Nosotros podemos tener un plan de alto nivel y a medida que vamos avanzando, vamos entendiendo mejor la situación, vamos conociendo más a los stakeholders, podemos recurrir nuevamente a ellos para extraer más información y mejorar nuestro plan de forma progresiva. Tal vez hoy tengo la versión 1, la versión 2, y a medida que voy avanzando, ese plan no solamente va avanzando en cumplimiento, sino que va mejorando su nivel de detalle. Eso es algo que también es importante. Pero cuando hablamos de nivel de detalle, a veces viene la confusión de, oye, mi plan debería tener muchas páginas, debería tener muchos puntos, debería tener mucha información relevante para que pueda ser más adelante analizado. Y la idea es que nosotros nos acostumbremos a buscar también cuál es el nivel apropiado de detalle que debería tener cada uno de los documentos que genere. Podría ser un documento que tenga 2 líneas, 3 líneas, pero no sé si eso me va a dar el suficiente soporte para todas las actividades que vienen a continuación. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a jugar este rol de analistas de negocios y deberíamos tener la seguridad de que existe un nivel suficiente de detalle para poder minimizar los riesgos de estimaciones pobres. ¿Por qué decimos esto? Porque a medida que nosotros nos falta información, como dijimos antes, en la medida que nos falta información, creamos supuestos. Si nosotros creamos muchos supuestos, el proyecto va a tener un nivel de incertidumbre que va a ser más alto de lo normal y eso lo va a exponer a más riesgos. Entonces, hay una relación directa en este punto en cuanto a la minimización de riesgos y la cantidad de información que nosotros podamos conseguir. Además, prevenir la mala administración de las partes interesadas con respecto al compromiso requerido. Puede ser que alguna parte interesada, si es que no existe un plan o el plan no tiene suficiente nivel de detalle, se comprometa con ciertas fechas o con ciertas reuniones, o se comprometa a estar disponible cuando realmente no sabe cuál es el nivel de trabajo que va a tener, cuáles son las cantidades de reuniones que nosotros estamos planeando desarrollar, y en función a eso generemos un desgaste dentro de nuestros stakeholders que deberían finalmente estar enterados de todo lo que vamos a hacer para poder ayudarnos y para poder reservar sus tiempos también de interactuar con nosotros. La falta de comunicación de decisiones importantes también debería ser evitada, y esto se debe evitar en función a la cantidad de información que nosotros dispongamos y cómo la gestionemos adecuadamente. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra planificación, deberíamos considerar también el horizonte de planeamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un plan de un mes, tal vez es mucho más fácil que yo empiece a planificar cuáles son mis actividades de cada día y construir mi plan de un mes. Pero ¿qué pasa si yo tengo un proyecto que va para 2 años, para 3 años? Va a ser mucho más difícil que yo tenga rápidamente esa claridad de visión y pueda desarrollar un plan súper detallado. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Nosotros empezamos por un plan, que es un plan de alto nivel, y lo que hacemos es empezamos a poner detalles solo en la parte del plan de corto plazo. Me explico. Tiene un proyecto de un año para tener una cantidad más manejable. De ese proyecto de un año, ustedes tienen un plan de alto nivel. ¿Qué es lo que voy a analizar en ese tiempo? ¿Cuándo es que voy a diseñar? ¿Cómo es que voy a implementar mis requerimientos? ¿Y cómo voy a pasar esa solución a producción? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener solo mi plan de alto nivel. En mi plan del primer mes debería saber qué voy a hacer, con quiénes me voy a entrevistar, quiénes son mis stakeholders principales, cuáles son algunos requerimientos que debería tener en cuenta. Entonces, a medida que yo me voy acercando a cada una de las etapas que he desarrollado dentro de mi plan, yo tengo que tener esta capacidad de tener más información. ¿Sí? Más información disponible para eventos que sean más cercanos. Menos información disponible o una vista de alto nivel para elementos de mediano y largo plazo. De esta forma no voy a causar un desgaste excesivo en mi equipo en tratar de diseñar un plan con mucho detalle, sino que voy a partir de un enfoque de alto nivel y a medida que avance voy a ir construyendo progresivamente estos elementos. ¿Bien? Entonces, esta es la representación, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo una meta, quiero llegar a cierto punto, lo que voy a hacer es construir paso a paso cuál es el camino que debería seguir. Ahora, si bien es cierto, nosotros hablamos de poder tener nivel de detalle, de tener documentación, de qué importante es tener esta documentación,
Lo cierto es que también el mundo actual nos exige ser mucho más ágiles que antes, ¿no? Responder rápidamente a las situaciones, poder revertir algunas situaciones que pueden ser adversas para la organización, y eso trae consigo otros desafíos que antes no habíamos tenido. Y es el hecho de que nosotros deberíamos buscar la flexibilidad entre lo que es el balance, perdón, entre lo que es la flexibilidad y la administración. Así como antes un manual era mucho mejor si es que era extenso y te detallaba el paso a paso de cómo hacer ciertas cosas, hoy los manuales son muy cortos, ¿no? Porque sabemos que no podemos tener la atención de las personas más de 20 o 30 segundos en un video sin que se distraigan. Entonces, otra estrategia que estamos adoptando recientemente es hacer videos instructivos muy cortos, ¿no? De 30 segundos, 40 segundos, para poder saber cómo realizar cierta acción. Entonces, de esta forma en la que estamos teniendo la agilidad de distintos campos, también nuestro plan de análisis de negocios va a afrontar ese nuevo enfoque. Y es que nosotros deberíamos tener información detallada de algunos aspectos que pueden ser más relevantes, más llenos de riesgos, pero hay otros aspectos que si nos pasamos documentando no vamos a conseguir avanzar. Entonces, cada organización finalmente es la que va a estar encargada de poder desarrollar algunas plantillas dependiendo de las necesidades que la organización tenga. ¿Cuál es la sugerencia? Que si su organización aún no tiene una plantilla para este tipo de trabajos, ustedes puedan partir desde lo más básico que hemos visto en el plan de análisis de negocios y en función a eso los ayuden a crear un estándar que más adelante los ayude a desarrollar el análisis de negocios de una forma más estructurada y de una forma normalizada. Debería existir además este balance entre la flexibilidad y la administración, porque cuando nosotros desarrollamos nuestro plan, deberíamos tener esto en mente, ¿no? No podemos documentar cada elemento del plan, no podemos documentar, como les decía, estas actividades súper detalladas porque finalmente no generan valor. ¿Okay? Profe, ¿cuándo es que yo tengo que documentar una actividad con mucho nivel de detalle? Cuando genere valor. Por ejemplo, normalmente uno programa por días o por semanas dentro de su cronograma de trabajo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos actividades que son muy relevantes o que son tiempos muy cortos? Para algunos proyectos de implementación, por ejemplo, me ha tocado tener planificación de actividades muy cortas, incluso por horas, ¿no? Tenemos media hora del proveedor X que va a instalar o va a configurar, perdón, los parámetros básicos del sistema operativo. Luego tenemos una hora del proveedor Y que va a hacer la configuración e implementación de la herramienta tal. Luego tenemos 2 horas del proveedor Z que va a hacer las pruebas funcionales y va a dar el go para la siguiente etapa. Entonces, si yo tengo actividades que sean así muy ajustadas, valdría la pena que tenga una unidad de medida en horas, pero si no, lo voy a manejar simplemente por días. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tratar de evitar esta tentación de documentar absolutamente todo lo que vamos a hacer y poder enfocarnos en un plan que genere valor para la organización y que también me permita moverme fácilmente para poder adaptarlo, ya sea ante problemas o ante algún cambio de requerimiento. Entonces, si nosotros nos enfocamos en ser súper detallistas, lo que vamos a hacer es terminar consumiendo nuestra energía y la del equipo. Pero eso no quiere decir que yo voy a sacrificar algunas buenas prácticas de administración por la flexibilidad. Y eso nos lleva a un punto en el que muchos pensamos que ser flexibles o ser ágiles es no tener un plan, y no es así, sino que nosotros como analistas de negocios lo que tenemos que hacer es orientarnos para poder tener una información que sea de calidad, que sea suficiente y que esta información, a pesar de ser de calidad, no limite la flexibilidad que debe tener la organización para poder desarrollar sus actividades. Y finalmente, el hecho de que nosotros nos podamos enfocar en documentar algunas decisiones que son las principales, nos va a ayudar a nosotros a poder definir cómo es que vamos a desarrollar nuestro plan y de análisis de negocios, cómo se va a desarrollar el proceso de análisis de negocios, y esto nos va a ayudar a mantenernos enfocados en lo que realmente genera valor y alejarnos de la documentación que no tiene sentido o que no aporta, ¿no? Esta documentación que trata de tener mucho nivel de detalle, a veces por un tema cultural, para evidenciar que uno está trabajando, cree que si tiene mucha documentación eso va a significar que trabajo más,
pero ya en la práctica ágil y este mindset ágil que debemos llevar a nuestras organizaciones, nos damos cuenta que la idea es generar valor para la organización, y eso lo podemos hacer tal vez con mucha documentación, pero también podemos hacerlo con una cantidad más acotada de documentación que nos ayude justamente a ser flexibles y a resolver rápidamente las dudas, las inquietudes o las modificaciones que mis usuarios tengan para con la solución que quiero construir. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar, la última pregunta del menú. Y esta pregunta es, ya hemos conversado acerca de nuestros planes de análisis de negocios, ¿no? ¿Cómo calificarías estos tres elementos para el análisis de negocios? El tema de control, es decir, tengo todo planificado, tengo todo bajo control, tengo mi plan A, mi plan B, mi plan C. Y flexibilidad, cómo es que yo puedo adaptarme a los cambios que se producen dentro de la organización o a los que produce el entorno, y buenas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen aquí? ¿Cómo considerarían cada uno de estos tres aspectos respecto a lo que hemos venido conversando a lo largo de la clase? Vamos a tener un minuto ahí también para participar, así que por favor califiquen cada uno de estos tres elementos. Bien, entonces mientras van completando la votación. Nosotros hemos hablado del plan de análisis de negocios, hemos dicho que tenemos la opción de hacerlo más formal, tenemos la opción de hacerlo menos formal, y seguramente cada uno de ellos tiene ventajas. Si yo tengo un plan muy formal, puedo tener mucho nivel de detalle, puedo hacer un seguimiento más fino, podría detectar rápidamente si existe alguna desviación en mi plan y tomar algunas medidas correctivas, y eso está bien. Pero del otro lado, también tener mucha planificación podría hacer que yo sea más lento en tomar decisiones, más lento en corregir, entonces yo debo buscar cierto balance. Por otra parte, ¿qué pasa si tengo un plan que sea un plan mucho más ágil o con menos nivel de detalle? Estaría bien que yo tenga este tipo de plan porque voy a ser flexible, voy a tener la capacidad de poder innovar y desarrollar nuevas opciones para realizar las cosas si es que se presentan problemas. Pero como punto negativo también podría tener falta de control sobre algunas actividades muy detalladas, ¿sí? Y eso depende también de cómo es la cultura dentro de la organización y cuál es este nivel de tolerancia que ellos pueden tener a tener un plan ágil, ¿no? Que usualmente no tiene fechas tan estrictas o donde no pueden ver el día a día de las actividades según el plan, porque es un plan de más alto nivel. Entonces, por ahora la mayoría de nosotros está ponderando más el tema de control. En segundo lugar tenemos la flexibilidad, que no puede dejar de ser importante. Y en tercer lugar están quedando las buenas prácticas. Entonces, ¿esta es una respuesta única? No, de hecho cada sección tiene su propia apreciación, cada una de las organizaciones donde ustedes están tiene distintas necesidades, y en función de esas necesidades ustedes van a desarrollar ciertos planes que tengan características diferentes. ¿Ok? Entonces lo importante es
mantener el foco siempre en el control, tal vez no el control en todas las actividades del proyecto, sino enfocarme en cuáles son las más importantes y tener mayor control sobre ellas. Enfocarse en algún plan que les permita ser flexibles, que les permita reconocer cambios dentro de la organización o el entorno, porque es una práctica que sucede en el día a día. Entonces tenemos que estar listos para poder adaptarnos. Y las buenas prácticas no pueden faltar, ¿no? Nosotros deberíamos estar informándonos de cuáles son buenas prácticas que existen en el análisis de negocios y ir viendo cómo las incorporamos a cada una de las actividades dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos son importantes y deben ser tomados en cuenta. Y en ese sentido, para poder cerrar, les abro la oportunidad de que me puedan decir qué cosa aprendimos hoy, qué cosas se llevan que les parezca interesante respecto a la planeación de análisis de negocios. ¿Qué me dicen? Hemos hablado del plan, hemos hablado de cuál es el nivel de detalle que deberíamos tener. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué nos llevamos o qué aspectos pueden ser relevantes para incorporar en nuestras organizaciones? ¿Quién nos puede comentar el señor Changanaki, por favor? Mientras se prepara el señor Changanaki, ¿quién nos puede comentar el señor? Tenemos aquí en la lista, señor Pérez, ¿qué nos podría decir? Sí, buenas noches, profesor. Bueno, sí, lo que comentó al inicio, ¿no? Respecto a la planeación del análisis negocios, que es una técnica que nos permite, por ejemplo, documentar sobre cómo será llevado el proceso para realizar el análisis de negocio y que se obtiene mucho valor cuando se construye este plan con el equipo, así como con los stakeholders. Y como usted mencionó, la idea es involucrar al equipo, a los analistas, para evaluar si las necesidades que se va a realizar son las correctas. Excelente. Listo, me parece entonces importante poder ponerle foco a eso, ¿no? Identificar cuáles son las actividades, cómo las queremos documentar, cuál es el nivel de profundidad que vamos a tener dentro de nuestro plan y sobre todo, sea cual sea el tipo de plan que decidamos hacer, hacerlo en conjunto con nuestros equipos para conseguir el máximo compromiso. ¿Bien? Listo, señores, entonces esta es la sección que nosotros teníamos pendiente. Espero que haya sido provechoso para ustedes y nos encontramos nuevamente mañana en la clase regular. ¿Sí? Muchas gracias entonces. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.